Nos visita una empresa muy particular que se dedica al asesoramiento de la comunicación, de la imagen, de la difusión de las otras empresas. Ellos son Los Díaz y están a cargo de Latin ADB, así que vamos a repasar más datos en la ficha. La empresa familiar tiene el nombre de Latin ADB, se fundó en el año 2000 de la mano de Gregorio Díaz Lucero y su hijo Javier Díaz Caballero. Lo conforman Los Díaz. Tienen como servicio de agencia dedicados a la prensa, a la publicidad, a la comunicación, las relaciones públicas y también los eventos. Hay 3 generaciones activas y tienen dirección en la calle Bolívar 21, el 5º piso del barrio centro de la ciudad de Córdoba. Pueden encontrar más información en su página web www.latinadb.com. Ahora sí vamos a hablar con ellos Los Díaz. Ya están presentados tanto Gregorio Díaz Lucero como Javier Díaz Caballero. Fundamentalmente a Gregorio lo conocen familiarmente como Gori. Hola, bienvenidos a ambos a los Turelos Plus. Y vamos a empezar, Gori, has tenido una larga trayectoria como relacionista, encargado de relaciones institucionales de numerosas empresas, incluso has trabajado en Buenos Aires, etc. ¿Cómo fue esa decisión de dejar ese mundo particular, constituir una empresa, sumar a tu hijo y a lo mejor con el tiempo se van a ir sumando los nietos? Seguramente, pero es casi una cosa que viene naturalmente con el proceso de, diría, etario. De la edad. Claro, lógicamente. Si a medida que se te acerca la jubilación empezás a pensar qué voy a hacer después. ¿Qué voy a hacer después? Y entonces, ¿qué otra cosa más lógica que seguir haciendo lo que sabía hacer? Así es, cuesta despegarse de lo que uno hace, ¿no? Y para suerte, Javier, que se dedica a estudiar este tema profesionalmente, es decir, estudia, ¿no?, para las comunicaciones, y bueno, él empezó y juntos empezamos a montar la comunicación. El día que me retiré de Aguas Cordobesas, seguimos trabajando en esto. Entonces, diría que fue un proceso casi natural que se fue dando sin ninguna violencia, digamos, interior, ¿no? Fue un proceso en paz, digamos. Así es. ¿No? Sí. Y Javier, desde tu parte, vos sumarte a la empresa de tu papá, que ya tenía un peso reconocido en los círculos empresarios. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, una responsabilidad sin duda grande porque evidentemente él venía de Renault, de Aguas Argentinas, de Aguas Cordobesas. Y bueno, efectivamente cuando ya cuando estaba ya concluyendo esa etapa empezamos a ver el camino para seguir, que era que fue de Latin ADB posteriormente, y sobre todo eso, sobre todo una responsabilidad grande y además porque imagínate que también fueron muchos años de ver su trabajo en esas empresas, y yo que ya estudiaba ya de chico, yo me acordaba que me colaba en las recorridas por la planta de Renault. Y bueno, y ahí ya uno miraba con admiración el trabajo y evidentemente que de uno ahí también le nacieron las ganas de seguir ese trabajo, y por lo tanto cuando pudimos juntarnos en un trabajo juntos fue algo muy lindo, que lo disfrutamos mucho desde sus comienzos y hoy en el día a día, ¿no? Nos divertimos todos los días. Sí. Algo adelantamos en la ficha sobre qué hace Latin ADB, pero ustedes precisamente, ¿cuál es la función? ¿Cómo es el vínculo? Llega una empresa y ustedes ¿qué hacen? ¿La transforman? Llega o la O la captan. Sí, nuestro trabajo es fuerte en la imagen, digamos, el trabajo sobre la imagen de las empresas. Nosotros nacimos en el nuevo tiempo de las consultoras, digamos, ya no eran grandes estructuras, sino era un trabajo más específico de trabajar un poco más integralmente la comunicación. Entonces empezamos con empresas que le hacemos la publicidad, después empezamos a hacerle prensa, bueno, también con comunicación y eventos. Comunicación institucional, los eventos. Le quiero preguntar al Gori, que ha trabajado o ha trajinado un poco más esto que lo que nosotros conocemos. ¿Las empresas son partidarias de esto? ¿Les cuesta comprender, digamos, el rol de las relaciones públicas, las relaciones institucionales? ¿Hay una cuestión de costo o es simplemente que a veces no se advierte que hoy las empresas tienen que mostrarse ser transparentes, Gori? Casi que lo dijiste todo. Claro, porque... Vamos a hacer la pregunta más corta, entonces. No, es que hay de todo. Hay empresas que entienden absolutamente la necesidad de las comunicaciones. Como dijo Javier, las comunicaciones en forma integral, que empieza desde el diseño de la
visual gráfica, ¿no es cierto?, de los logotipos, de los isotipos, ¿no es cierto?, hasta una estrategia comunicacional de largo plazo, ¿no es cierto? Hay empresas que la tienen clarísima y para eso tienen gente dentro de la empresa y asesores externos. Hay otras empresas que se dan cuenta que es una necesidad y entonces buscan, y hay otras empresas que no. Lo ignoran. Bueno, hasta que llega un momento en que aparece una necesidad de comunicación y ahí empieza a valorizarse la necesidad de tener a alguien, ¿no es cierto?, ya sea dentro o como asesor externo, ¿no? Claro. Pero sí, hay de todo, te diría, pero las empresas que entienden que hay comunicación lo hacen con toda seriedad y con mucha profesionalidad y es una cosa integral, ¿no? Y este es un programa de empresas familiares, lo ven las empresas familiares, los emprendedores de Córdoba. ¿Cuáles son los errores o aquellas falencias en las que ustedes tienen que reforzar cuando se acercan empresas familiares cordobesas a la agencia? Esa es una pregunta más que interesante, ¿no? Sí. Quizás muchas veces el no saber por la vorágine del emprendedor, digamos, porque va adelante y construye, por ahí muchas veces no se detiene a pensar para atrás quién es, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? ¿Qué ha logrado, digamos? Lograr esa identidad me parece que es lo primero que, por lo menos personalmente, es a lo que más me llama la atención, que nos llama la atención, y es un trabajo fuerte que hacemos nosotros, de investigación para atrás de quiénes son, porque muchas veces, como te digo, carece por ahí de identidad, y la identidad es fundamental para saber, cuando toma determinada envergadura la empresa, saber qué le transmite a la gente, a sus colaboradores, a sus clientes, a sus proveedores. Ya en un momento toma una envergadura la empresa que necesita tener muy bien plantada La su sorpresa es que a identidad. veces cuando se hace esa investigación descubren que la gente está pensando que la empresa es otra cosa totalmente distinta, a lo que para bien o para mal, pero que la empresa ¿cómo? es. Pero la gente piensa esto de nosotros, Sí, ¿no? claro. Sí, efectivamente, sí, de la visión del emprendedor, digamos, que tiene una meta clara, allá una empresa constituida que necesita tener una bajada Como más bien decía corporativa. Nicole, si digamos. nos viera ahora una empresa familiar, una pyme, ¿vos qué dirías? ¿Qué es lo más importante que tiene que comunicar? ¿Ser transparente? ¿Decir que hacen acciones sociales? ¿Reconocer los errores? Porque puede haber errores a lo mejor en un producto que se lanza. Sí. Yo Yo creo que lo más importante de todo es decir, a ver, yo estoy fabricando, por decir, si es una fábrica, estoy fabricando tal cosa, tengo un mercado que sé cuál es, ¿no es cierto? Sí. Tengo que comunicarme con ese mercado. Uno, tengo que tener una política comercial muy clara, ¿no? Y sabiendo muy bien cuáles son las cosas que yo tengo que vender. Pero no solamente la empresa tiene el marco de lo comercial, sino que tiene el marco de lo institucional que está dado por lo que se llama el empresario que ayuda, ¿no es cierto?, que viene desde el Estado hasta los servicios. Claro. Entonces también la empresa tiene que aprender a comunicarse con el resto de la comunidad, sobre todo aquellos que le dan servicios o que le fijan las leyes. Claro. Es un tema complejo, de tal manera que la empresa tiene que saber que tiene que comunicarse con todos eso y para eso tiene que fijar una estrategia comunicacional marcando los ejes más importantes de cuál es el mensaje que tiene que transmitir la empresa. Bien. Y en el caso de, nosotros somos una empresa familiar y que tenemos un apellido de nombre. Mi hermano no está acá, Sebastián, pero el que se dedica al marketing siempre puso en cuestión este tema. ¿Es bueno o malo tener de apellido la marca de una empresa? La marca, porque muchas pymes en Córdoba son la marca es su propio nombre, digamos. Sí, internamente te genera un compromiso más importante, ¿no es cierto? Está tu apellido, por lo tanto, me imagino que para cometer errores está más difícil. Pero a la vez me parece que ya cuando tiene un crecimiento la empresa pasa digamos, la marca convertirse en el apellido, me parece que es mejor una marca, ¿no? Una marca. Se puede construir más sobre una marca. Compromete mucho además a las generaciones siguientes, ¿no es cierto? Se lo vamos a decir a Sebastián, que es nuestro asesor y quien trabaja en eso. Sí, en sí. el Es más fácil construir una marca, sin duda, que sobre un apellido. que solo un apellido. Bueno, ¿alguna experiencia, algún error, algún acierto que hayan tenido y que los haya sorprendido en tantos años de actividad? Te diría me da la impresión como que ustedes están queriendo que le digamos algo a las empresas familiares, ¿no es cierto? También, por supuesto, sí. Yo te diría que para las empresas familiares me parece algo muy importante, que es promover el desarrollo de los que siguen, de tal manera que te puedan reemplazar fácilmente, ¿no es cierto? El error que generalmente cometemos la gente grande es querer seguir siendo el protagonista y el que lleva adelante la empresa, ¿no es cierto? Ajá, bien. Cuando vos sabés que con un tiempo la cosa va a cambiar.
Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y formar en todo lo posible, ir dando responsabilidad de tal manera que cuando llegue el momento lógico de hacer la transferencia, la cosa también sea, como te dije antes, en Lógica, paz y tranquilidad y lógica, ¿no es cierto? Es decir, dejar que las nuevas generaciones hagan lo suyo. Exactamente. Hagan lo suyo. Y hacerse un paso vayan al asumiendo costado. sus responsabilidades. Y las viejas, Claro. el paso al costado. Está bien, bueno. ¿Alguna experiencia de esa que sos un hombre que está recorriendo incluso en este momento por tus compromisos con distintas marcas, etcétera, está recorriendo el país? Contanos algo de esas comunicaciones, Javier. Bueno, primero la verdad que en las empresas cordobesas, uno en el último recorrido, por ejemplo, que hicimos, cierto orgullo de reconocer las empresas cordobesas en el, ¿Ah, sí? ¿En el país? En el país, ¿no? Nos ha tocado mucho. Hay marcas que son... Claro, uno va por un cliente en particular, pero vas descubriendo que en realidad hay empresas marcas cordobesas que sí, eso en está el bueno. país... El sistema de franquicias, me parece que en Córdoba ha tenido mucho que ver con eso. Correcto. Y ha hecho que se diseminen por todo el país de una manera importante y eficiente. Y bueno, y después eso, ir viendo cómo esas empresas cordobesas se van metiendo en el país, me parece que además es algo que tenemos nosotros muy metido adentro, tanto mi padre como yo, como todos los que trabajamos en Latin, que es un gran equipo, que es una gran admiración por los emprendedores, ¿no es cierto? Esos que se juegan y que van adelante para forjar su empresa, y un gran respeto y admiración también por los comunicadores, digamos. Y nosotros somos como un nexo entre medios y empresas, ¿no es cierto? Bueno, ese trabajo de los emprendedores en Córdoba y descubrir los medios en el interior, la idiosincrasia de cada uno, eso nos entretiene mucho, y además ver cómo una misma empresa puede tener una percepción para una ciudad y otra percepción absolutamente distinta para otra, ¿no es cierto? Ya le vamos a preguntar a Gori en el próximo bloque, vamos a incorporar a otro miembro, a otra generación de los días, pero le vamos a preguntar a Gori porque tuvo la difícil tarea de aterrizar en Buenos Aires y hacer conocido una empresa que venía justamente de la privatización de un servicio público. ¿Cómo hizo? Lo cuenta en el próximo bloque. Ya volvemos. Segundo bloque en los Turelo Plus, Gori dijo que hay que dejar que las nuevas generaciones hagan, así que eso vamos a hacer. Tenemos acá la tercera generación de Latin ADB, ella es Victoria Díaz, bienvenida. Gracias, Niki, muchas gracias por la invitación. Victoria, ¿cómo ha sido tu incorporación? Sé que las nuevas generaciones son importantes también en el proceso creativo de las empresas, sobre todo que manejan la publicidad y la comunicación. Bueno, mi incorporación, lejos de haber sido un día en particular, fue surgiendo con los años, ¿no? El ver, el ir. Me encantaba ya ir a Latin, ni siquiera atravesando el evento, ya estar ahí y ver la preparación, la comunicación, y como dice Gori, se divierten mucho, es un ambiente distendido, divertido. Y así me fui interesando cada vez más. De hecho, empecé comunicación social, primero en la Nacional, ahora estoy estudiando en el Colegio Universitario de Periodismo, y es lo que estoy descubriendo, y descubro muchas cosas que me gustan, así que todavía estoy, y me queda muchísimo por aprender, ni hablar. Pero me imagino que haces tus aportes, pues estás en el área de contenidos, y había una serie muy famosa hace unos años de publicidad, donde mostraba la publicidad en los años 60 en Nueva York, que era Mad Men, y ellos muestran la irrupción de las nuevas generaciones en las agencias de publicidad, muestran qué importante que es tener ideas frescas, ideas nuevas. ¿Te pasa que vos por ahí se te prende la lamparita y por ahí haces un aporte importante? ¿Cómo es ese proceso de pensar cosas nuevas todo el tiempo? Debe ser difícil. Sí, y con mi papá hablamos mucho, por ahí no se da tan directamente, pero sí, yo creo que en las charlas yo siempre digo que... ¿Son de llevar el trabajo a los asados, a las reuniones de los domingos o no? No, para nada. Para nada. Ah, No, así como trabajo no, pero por ahí en nuestro caso... sí, en el hablar, en un domingo pueden salir cosas que, como digo, no es directamente lo que va a ir al trabajo, pero sí quedan ideas, ¿no? Picando. No te olvides mañana de hacer tal cosa, dice el papá, por ejemplo. En el descubrimiento, nosotros siempre, sobre todo en lo que es la creatividad y demás, en cada cuestión que pasa, se ve reflejada, se puede ver reflejada hasta una campaña entera, digamos, y quizás en esa charla, en advertir curiosidades que pasan en la vida cotidiana,
Y entonces son con perlitas clips que dejamos para el trabajo de decir, mira está eso, bueno. tac, y lo dejamos. Está bueno, Y ni está hablar bueno. en las cuestiones tecnológicas, que ahí nos pasan por la banquina. Sí, como- totalmente. ¿Cómo es esa irrupción de las nuevas tecnologías en las comunicaciones? O sea, es lo principal en esta área. ¿Cómo hacen para ir incorporando y tratar que las empresas también las tomen como estrategia No soy comunicativa? yo el que va a responder eso. Mira, pero es muy simple, ellos respiran tecnología, o sea, lo respiran, o sea, es natural en ellos. Y nosotros, me parece que tanto Gori como yo, que también me quedé lejos en ese sentido, porque es más, hay una generación medio que es la del equipo que trabaja en Lati, que también son muy buenos, mucho mejores que nosotros, pero también al lado de las nuevas generaciones se quedan un poco, porque realmente es tan natural en ellos que nuestra sabiduría está en dejarlos hacer y poder guiar la comunicación, que en definitiva es la matriz conceptual Sí. y demás, en las cuestiones que ellos... Está bueno el apunte de Nicole, cómo hoy las redes sociales, obviamente internet, todo cómo ayuda. Pero yo quiero que el Gori me cuente por qué él debutó en Buenos Aires utilizando quizá un método tradicional, hacer asados para que alguien comience a conocer la compañía y se interiorice de su funcionamiento. Sí, en realidad, claro, eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos, era una situación muy difícil. Llegamos a Buenos Aires con Jesús Peón, que asumió la presidencia de Renault por una situación bastante complicada. Así que teníamos, y yo llegué desde Córdoba, conocía a pocos periodistas y no sabía muy bien cómo Abrir las puertas. Cómo abrir las puertas, no golpeaba y no. Bueno, entonces un día me encuentro con Raúl Barceló, un colega tuyo fantástico, muy buen Así es. periodista. Y le digo, ¿cuántos periodistas cordobeses hay acá? Y me empezó a nombrar y había muchos. ¿Y por qué no hacemos un asado de periodistas cordobeses? Hicimos un Cordobeses asado en Buenos Aires. En la casa, claro, en Buenos Aires, en la casa del presidente de Renault. Yo hice el asado, el presidente servía el asado de tal manera que se armó una situación muy extendida, Ajá. que duró muchas horas el asado. Sí. Y fue sumamente interesante. Y algunos periodistas después dijeron, gracias a ese asado surgieron posibilidades que O nos sea que permitieron en las seguir. épocas de redes todavía es muy importante el contacto humano con los que Sí. comunican y con los ¿No receptores hay de los nada que mensajes. reemplace el asado? ¿Ese tipo de estrategia? No, bueno, hoy ya no, asado, no. Estamos en otra cosa, por supuesto. Pero Hoy están en sí, plan lo de que dice ahorro, Juan es digamos. muy importante. De cualquier manera, siempre al final hay una relación humana que es importante, ¿no? Y que supera algunos problemas, ¿no? y es, Obviamente. en sí. definitiva es ese asado llevado a las redes, porque fíjate que... Una selfie del asado, entonces. Claro, porque en definitiva vos te fijás, por ahí falta mucho eso, falta de la calidez, ¿viste? Del encuentro, hasta en las redes falta eso, ¿no es cierto? Por ahí la tecnología le ganó al contenido muchas veces. Y me parece por eso que hay mucho para crecer, por eso me parece que hay mucho trabajo para los comunicadores a futuro. porque Bueno, falta nosotros eso. tuvimos el relato de un empresario que, obviamente con su grupo familiar, él quería hacer negocios en el exterior y tampoco sabía cómo llegar a sus eventuales compradores. Y organizaba este tipo de reunión social o de decir, vamos a comer. Claro. Y en esa comida decía, si en la comida es buena la relación humana, yo al otro día voy y le ofrezco el producto, es otra Sí, la actitud así es. que tiene de quien lo recibe. es, tal cual. Pero lo quería, te insisto, Javier, con este tema. ¿Las empresas están acostumbradas a comunicar los errores? Porque, por ejemplo, puede a lo mejor suceder mal en la prestación de un servicio, un producto que se lanza y a lo mejor provoca una reacción negativa entre los consumidores. ¿Están preparadas las empresas para eso? ¿Tienen, es decir, digamos, la apuesta a saber cómo comunicar los errores? Me parece que se está empezando un camino en eso, que hay mucho por recorrer. La verdad que nosotros notamos en el día a día que hace falta mucho asesoramiento en la cuestión, sobre todo en las cuestiones de crisis, digamos, que son cuando hay errores y que los errores Exacto. trascienden y demás. Por ahí muchas veces es las excesivas ganas de comunicar, que por ahí no son oportunas, y muchas veces es no comunicar proactivamente con anterioridad algo que podría haber salvado. Pero sí, me parece que en eso, imagínate que hay departamentos de relaciones institucionales que se están empezando a crear en algunas empresas, hay algunas que ni Claro, lo tienen, ni lo hay tienen. algunos que no tienen departamento de marketing, digamos. Claro. Hay muchas que mezclan todo y meten en una misma bolsa todas las áreas de comunicación.
Por lo tanto, llegar a tener, por ejemplo, un manual de crisis y demás, y tener un comité de crisis, solo en algunas empresas, y sí, es importantísimo, lo vemos a diario, y depende mucho del saber y mucho también de la muñeca que acá el señor sabe. Sí. Pero yo si tuviera que dar un consejo a las empresas familiares en Sí, materia de a comunicación, ver. la comunicación debe estar al más alto nivel de la conducción de la empresa. ¿Sí? No debe, bueno, como es comunicación que lo maneje el gerente de tal o el gerente de tal. No. Tiene que estar al más alto nivel, Claro. porque la comunicación como estrategia integral de la empresa debe bajar desde el primer nivel, si no, no la compra nadie. Así que muy importante. Sí, interesante. Y en eso, Gori, vos verías que, ¿qué debe comunicar a una empresa? Su acción social, su producto, sus valores. ¿Qué le dirías a una empresa que hace eso? Todo eso hace a la comunicación. Todo. Todo hace la comunicación. El producto, la forma en que se vende el producto, la forma en que se presenta el producto, la forma en que se hacen los servicios. Una cuadrilla que está haciendo un trabajo en una calle, Sí. ¿no? La forma en que lo hace el trabajo. También la es parte de la presentación imagen que de la tiene, empresa. Todo eso es comunicación. Lo que tiene que entender la empresa es que todo lo que hace es comunicación. Todo lo que hace. Y todo lo tiene que hacer bien. Muy interesante. Bueno, y ya estamos quedándonos sin tiempo en el programa. Le quiero preguntar a Victoria, en tiempos de redes, es decir, a futuro, de acá a 10 años, ¿cómo ves que va a ser el trabajo de Latin ADB y de tantos asesores de comunicación en las empresas? A mí me parece interesante justo esto que decía mi papá de la sensibilidad, ¿no? Me parece que lo interesante está por ahí en el día a día. Incluso hay algunas ideas para empezar a desarrollar un poco más lo que es también el día a día en Latin, de transmitir esto, cómo nosotros trabajamos, lo que hay detrás de cada idea. Me parece que por ahí es interesante, ¿no? Eso, la conformación del equipo, qué hace el equipo y cómo se nutren también para pensar en proyectos y... Es decir, ver todo el proceso que realizan desde el momento uno, que decía yo, cuando cae una empresa y necesitamos solucionar este problema urgente, necesitamos mejorar nuestra imagen hasta que ustedes la dejan como nueva, digamos. Sí, así a mí me gustó mucho lo que dijo Gori en este sentido. Todo lo que hace una empresa lo comunica y me parece que hay muchas pymes, vos tenés la experiencia de estar en relaciones con ellos más asiduamente, Javier, que como que el departamento de comunicación, relaciones institucionales o marketing está al final del pasillo y no debería ser, debería estar muy al lado del presidente y de los que conducen la empresa. Sin duda. Y en comunicación, en expertos de comunicación, gente profesional de la comunicación. Sí. Eso es muy importante, o sea, de cualquiera de las áreas, pero profesionales de la comunicación. Que No sepan. alguien para ocupar un lugar nomás. Sí, efectivamente. Que a veces... Sí. Que a veces pasa en las empresas familiares. Bueno, como para aprender entonces. Sí, hemos aprendido un montón. Los días han dejado una gran cantidad de consejos, de recomendaciones para todas las empresas que nos ven, los emprendedores, las pymes, las empresas familiares, y también contar cómo son ellos, cómo es por dentro de Latin ADB, cómo piensan los grandes asesores de comunicación. Les agradecemos por haber venido a Los Turelo Plus y los esperamos con muchos más consejos y entrevistas a través de nuestro canal de YouTube Los Turelo y en nuestro próximo programa.